Bueno, muchas gracias. ¿Estaba o no estaba? ¿O apareció de repente? Lourdes. ¿Usted quién habla? Ah, Sí, ¿qué pasó? ¿Estaba desde temprano? Yo no la vi. ¿Estaba abajo de la mesa, puede ser? Horacio, ¿usted No, qué no, dice? nunca estaba fuera de la mesa, No. estaba en la Ah. yeca. Ah, Ahora estoy acá. en ¿Cómo la- le va? En la yeca, claro. Bien, ¿usted, Lourdes, Claro. qué dice? Acá andamos, ¿usted? Bien, todo fenómeno. ¿Mucho No, trabajo? mucho laburo. Sí, Fin bastante. de año, viste que terminás. Oh, Uno ¿cómo termina con está? lo justo Contando ahí. las horas, ¿no? Ahí, contando En las fin. horas. Pero vamos a llegar, ¿eh? Y no terminamos, en realidad nosotros seguimos, hacemos un loop. Si llegamos hasta acá, no vamos a terminar. Estamos cerca de la orilla, ¿no? Sí, bueno. Remando. ¿Y usted qué dice? Acá andamos. Ayer me di el gusto de escuchar largamente la causa Cuadernos, hasta las 6 de la tarde Muy terminó la bien, te audiencia. divertiste. Pero fue impresionante, no podía creer lo que escuchaba, porque de hecho hoy lo reflejan varios medios. Cada uno de los empresarios contando El descargo, el dinero, claro, el dinero que había llevado, la obra que había conseguido por la coima que había pagado, Sí. en millones de pesos, en miles de dólares y también, es decir, todos los detalles. Bueno, entonces para obtener tal obra pagamos tal y se pagó en tal manera. O sea, uno tras otro, te puedo asegurar que era abrumador ¿Sí? la cantidad de pruebas que demuestra el sistema de hablamos coima. para aquellos que no conocen muy bien la causa, hablamos de una causa conexa a la principal de Cuadernos, conocida como la Camarita, Sí, donde empresarios obtenían contratos a través de el pago de coimas, se arreglaban entre ellos ajá. quién iba a recibir la licitación y ese era el que pagaba el 15 o lo que fuere. Sí, exactamente. Muy impresionante. Son en total, en esta causa hay 5 funcionarios, o 5 exfuncionarios, vamos a decirlo ahora, 5 exfuncionarios, está Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza y hay 43 imputados que son empresarios, en el marco de solo este expediente, para Solo que este sepan. expediente. Y que cuentan cómo pagaban para obtener cada obra y qué obra obtuvieron. Bueno, todos los detalles estaban ahí planteados. O sea que el que quiera seguir la causa, yo creo que es obligación, no es obligación, sino que es compromiso ciudadano escuchar eso para entender efectivamente lo que fue un sistema de corrupción como nunca se vio antes en la Argentina. Sí, O al menos nunca se conoció, porque algunos dicen, mirá que la corrupción, otro día me escuché, la verdad Rosati, el presidente de la Corte Suprema Compagni, una clase magistral, un tipo de una formación académica en Derecho, pero además escribe ficción, está haciendo su doctorado en Filosofía, recontra buena esas notas, ojalá... No vi la nota, pero me dijeron que estuvo muy buena. Sí. Y en un momento habló de la corrupción y dijo, bueno, ojo que en otro momento hubo corrupción. Fue muy crítico con la justicia también, hubo corrupción. Lo que pasa es que no se juzgaba la corrupción. Bueno, probablemente, no tenemos los datos, pero... A ver, lo que pasa acá, y mira, el otro día lo hablaba con una fuente por una investigación que estoy haciendo yo, y me decía... El tema es que los jueces no investigan al poder de turno. Claro. Nunca. Bueno, sí, bueno, siempre se investiga al poder cuando se va del poder. Eso pasa en el mundo. Una vez lo dijo Baltasar Garzón. De hecho, Cristina Fernández fue condenada en su turno, digamos, en la época en la que ella era vicepresidenta, ¿no? Y además, bueno, pero sí, fue una casualidad, porque siguió en el es poder, que era muy en el poder, claro. Son muchas causas, y claro. Exacto. Bueno, hablamos ahora con Julio Cordero, sí que es secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, obviamente por la reforma laboral que se está tratando ahora mismo. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo están ustedes? Y saludos a toda la audiencia. Bueno, acá hubo Machiavelli con un equipazo que seguramente tienen también inquietudes y si es tan amable de responder. Hay muchas dudas, 2 o 3 temas fundamentales. Por ejemplo, el tema indemnizatorio para quienes, son despedidos. ¿Cómo va? ¿Cómo se consolida finalmente en el proyecto? El tema indemnizatorio queda absolutamente igual. Lo único que se trata de hacer es que sea un sistema simple y sencillo, pero no se tocan los montos. Cuando se hicieron las críticas respecto a que por qué se saca el aguinaldo de la cuenta o del cálculo, es fundamental aclarar que los tribunales nacionales descartaban, por supuesto, en su mayoría el aguinaldo, y solamente en la provincia de Buenos Aires se incluía, en el resto del país no. Entonces, era verdaderamente una cosa totalmente diversa que obligaba a litigar,
y entonces uno terminaba siendo una especie preso de un sistema jurídico que lo llevaba dentro de 5 años o de un montón de tiempo. Entonces lo único que se está haciendo ahora es aclarando determinados conceptos, aclarando, ordenando, dando certeza jurídica a una parte y a la otra, pero verdaderamente uno de los elementos que tiene esta reforma justamente es que no quita ningún derecho esencial, y esto es fundamental explicarlo. Desde las vacaciones o la incidencia de vacaciones nunca estuvo incluida, o sea, que se escriba Es ahora... un mes por año aclarado, de trabajo, ¿no? Claro, es un mes que se toma, la base de cálculo es la mejor remuneración normal y habitual mensual. Correcto. Entonces, queda claro que el aguinaldo no es mensual. Y ahora se aclara que es percibido aparte, devengado y percibido, para que quede perfectamente claro, de tal forma que ya no haya una discusión entre el empleador y el trabajador, llegado el caso, en el cual, fíjese que cuando hay una desvinculación es algo que es un momento que normalmente es traumático. Entonces, Sí, claro. lo menos que uno puede hacer es dar certeza a ese momento, y no se ha tocado nada, no se ha puesto ningún tope. O sea, estas cosas que han dicho, no, se han puesto tope, no se ha puesto ningún tope. Y sí se ha dado en favor del trabajador, se le ha puesto la obligación al empleador de generar un fondo que le permita hacer frente a esas indemnizaciones, así como también a acuerdos que muchas veces se suceden entre las partes de desvinculación, porque Claro. bueno, la persona quiere irse y entonces en vez de renunciar se sienta con el empleador y dice, mira, la verdad que Una conseguí otra compensación, cosa, ¿no? Por el pero tiempo. denme una compensación. Claro. Bueno, eso está incluido. Ahora, suponiendo que vamos, un ideal, ¿no? Se aprueba este año. El año que viene echan a alguien que tiene 20 años de antigüedad en un lugar. ¿Qué se aplica? ¿La ley que se acaba de aprobar? Supongamos que se apruebe. Y sí, ahí sí, sí, porque si Es lo que es la echan misma. ya va a aplicar la nueva. Claro. Ahora, ¿qué Pero- pasa? No es retroactiva. No, pero a ver, no solamente no es retroactiva, sino que es la misma, o sea, no hay cambio en la indemnización, eso es lo que trato de explicar. Ok. Entonces, da igual... No, la duda era las multas, que hoy se aplican multas y todo, y eso... No, las multas fueron derogadas por la ley bases. Ajá. O sea, y lo que sí hay es unas enormes multas cuando hay trabajo en negro, pero eso lo se Claro. aplica a ARCA. O Claro. sea, lo que ya no hay, o sea, las multas son en favor del Estado, porque si no, se ve beneficiada la persona que está de manera irregular. Entonces hay una tendencia a la irregularidad. Fíjese que nosotros tenemos una enorme informalidad en la Argentina, y esta ley apunta principalmente a que se reduzca esa informalidad. Claro, claro. Ahora, Cordero, ¿cómo le va? Lourdes Marchese lo saluda. Un placer, Lourdes. Le consulto porque los primeros en poner el grito en el cielo con esta reforma laboral fueron los jueces. Porque dicen que la idea del gobierno es eliminar el fuero del trabajo. Pero no, ¿cómo va? O sea, eso bajo ningún punto de vista. Lo que finalmente, digo, se terminó definiendo en el último tiempo es que, bueno, era el momento de cumplir con la manda constitucional y con el fallo de la Corte. Hay muchos fallos de Corte, pero Para el el último traspaso. fue Levinas, del traspaso. Pero ¿cómo se va a eliminar el fuero de trabajo? El fuero Claro. de trabajo, el tema es que constitucionalmente tiene que ser un fuero local. Y eso es lo único que se terminó de definir, que por supuesto fue una definición de altísimo nivel, pero es simplemente el cumplimiento, a ver, no es simplemente y tanto como el cumplimiento de una manda constitucional y de los fallos de Corte. Claro. Bueno, y en el otro extremo está el aporte sindical, que mucho se discute porque claramente los sindicatos de 1850 y pico a 1950 con Perón, cuando se establecen, fueron mutando con un poderío fenomenal, sobre todo a fines del siglo pasado o en los 70, qué sé yo, y ahora decrecieron, tienen solo el 30% de la adhesión en general de los empleados, pero tienen cautivo a una cantidad de afiliados que en muchos casos se veían compelidos a un aporte sindical. Eso finalmente, la cuota solidaria, ¿queda a expensa de la decisión de cada uno o todavía los sindicatos lo exigen? Bueno, a ver, eso uno tiene temas sustanciales
y después de procedimiento, ¿no? Entonces, en lo sustancial se conserva, o sea, el derecho de los sindicatos a poder convenirla. En primero, desaparece por la ultraactividad, son cláusulas obligacionales, habría que negociarlas de nuevo, o sea, pero en principio el derecho a poder, lo que espera uno es que haya una moderación en su monto, que tenga una contraprestación, que sea limitado en el tiempo, que es lo que dice la jurisprudencia, ¿no? Entonces, eso es lo que espera. Pero por el otro lado, esta reforma empodera al trabajador, le da un enorme, o sea, justamente le da una libertad de poder decir, bueno, miren, a ver, ¿qué me dan? ¿Qué gano yo también respecto a esto que ustedes están pidiendo como contraprestación? Y esto es lo novedoso. Me parece que hay muchos sindicatos que están completamente bien con este tema, porque son sindicatos que verdaderamente buscan esa representación en el trabajador se siente contenido por el sindicalismo, es decir, lo que se busca es a este círculo virtuoso donde verdaderamente se cumplan las funciones de los actores sociales de manera genuina, ¿no? Pero yo entro a trabajar a un empleo cualquiera. Sí. ¿Estoy obligado a pagarle al sindicato como era antes o no con esta nueva ley? A ver, primero, si sale la ley, dice usted, o sea, supongamos ya, no, ahora... Sí, después, sí, o sea, sí. En el caso que salga, tienen que negociarse. Primero, si usted se va a afiliar, eso es lógico, ¿no? No, claro, si yo me afilio, obviamente Ah, pago una cuota por afiliado. Sí, porque usted se afilia como se afilia a cualquier institución, ¿no? O sea, y es así, esto es voluntario totalmente. En el caso que sea una cuota de solidaridad, hay que diferenciar si es por actividad o son convenios de empresa. Cuando son convenios de empresa, como la representación es muy inmediata, uno se encuentra obligado, pero porque el acuerdo que se terminó haciendo es un acuerdo donde se votó esto por mayoría, hubo una enorme participación. Si es por actividad, el trabajador tiene que dar su conformidad a esta retención, para lo cual los sindicatos van a estar motivados a hacer un ofrecimiento de determinados servicios, cuáles son los beneficios que van a dar. Si esto va a reconvertir, o sea, yo podría decir, no, miren, a mí no me retengan, porque yo a mí no estoy contento con que me retengan, porque siento que no me dan una contraprestación razonable claro. Relativa a lo que me están pidiendo. Entonces, fíjese que ahí se va a evaluar el monto, se va a evaluar los servicios que se prestan en función de esa contraprestación. Y toda una situación mucho más sana. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de fondo de asistencia laboral? El fondo de asistencia laboral es un fondo que se impone al empleador para que haga frente, llegado el momento, a las desvinculaciones de su personal, sea por cualquier causal, sea esta indemnización por fallecimiento, indemnización por una ruptura no sin justa causa, bueno, etcétera, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, salvo el despido discriminatorio, eso no. Pero entonces, esto a lo que lleva es a que el empleador tenga que hacer un ahorro que por otro lado va al mercado de capitales, o sea, va a permitir bajar mucho los intereses de los préstamos que se hagan en general para las pymes, para las personas que quieran tomar préstamos, porque esto va a estar disponible en el mercado de capitales, que por otro lado va a sostener el valor de esos aportes, y que va a permitir entonces una solvencia, una liquidez al momento, por ejemplo, que venga un trabajador y diga, mira, yo realmente me quiero desvincular, no sé, quiero hacer mi propio emprendimiento, me quiero ir. Que hoy lo que pasaba es que porque también se permite esto para el mutuo acuerdo, ¿no? Claro. Entonces, cuando esto hoy pasaba, muchas veces, principalmente las pymes, porque esta reforma está pensada para la pyme. Sí, especialmente. Especialmente para la pyme y para el empleo joven, para los trabajadores que quieren ingresar al mundo del trabajo con el fomento que se está dando en esta situación. Que la pyme hoy le decía, bueno, no tengo nada para darte. Y entonces eso generaba una conflictividad donde el trabajador decía, bueno, pero yo me quiero ir y algo quiero, bueno, no sé, renunciá y llévate nada.
Y entonces, porque no tenía disponibilidad, no era ni por maldad Claro, que esto claro, lo hacía. Entonces, claro. este fondo va a permitir, porque está destinado exclusivamente a eso, ¿no? A darle al trabajador esa seguridad parcial, porque, a ver, si no alcanza el fondo, Correcto. la diferencia la pone el empleador, ¿eh? O sea, Julio, digo que no se baja la indemnización. Julio, usted me da 2 minutos de noticias y tenemos 2 preguntitas más, si tan amable. Sí, cómo no. Muchísimas gracias. Hablamos con Julio Cordero, secretario de Trabajo, nunca más oportuno para hablar de la modernización laboral. Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 2 minutos.